Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio la doctora Luz Betty Jiménez de Borrero, veedora ciudadana, panelista frecuente en nuestro programa, el doctor Pablo Borrero, veedor ciudadano y panelista frecuente del programa, y el empresario Rómulo Marín, Calzado Rómulo para más señas. A ellos tres los saludo y les agradezco estar en el programa. Gracias, buenos días los señores de la mesa de trabajo, buenos días la audiencia. Muy buenos días a todos los miembros de la mesa y a la amable audiencia. Buenos días, un placer estar aquí con ustedes compartiendo. Muy bien. Aprovechando que tengo a un empresario y a dos abogados expertos en derecho administrativo, derecho público, derecho constitucional, bueno, vamos a mezclar dos temas de interés, un tema económico y un tema político. Y voy a comenzar por el tema político. Ayer, el presidente Juan Manuel Santos anunció formalmente que se había logrado un primer acuerdo en el punto de la agenda política en la negociación en La Habana, y que ese acuerdo político, si bien todavía no alcanzaba, o por lo menos no se dice con claridad los detalles de hasta dónde llega o hasta dónde no llega, sí deja entrever un punto fundamental. Las FARC por primera vez aceptan la dejación de armas. Y esto es un punto de partida que rompe definitivamente un escollo que tenía el proceso de negociación, porque hasta hace muy pocos días los propios representantes negociadores de la FARC habían dicho que el país no les vería la foto entregando las armas. Pero de la misma forma se ha alcanzado a determinar que en los acuerdos se van a crear unas jurisdicciones transitorias para la paz, jurisdicciones electorales transitorias para la paz. Se está hablando de alrededor de 11 jurisdicciones, donde se supone que las FARC tienen cauda política, cauda electoral, y les permitirá de esa manera hacer su ejercicio político electoral de mejor forma. Pero un elemento muy importante, el gobierno, a través de sus negociadores, está aceptando en la negociación el reconocimiento de los movimientos sociales y movimientos políticos distintos a partidos políticos como nuevos actores en las contiendas. Estamos hablando de la MANE, por ejemplo, estamos hablando de la Minga indígena del Cauca, estamos hablando de los grupos de indignados que han surgido en los últimos 2 años en el país. A todo este tipo de organizaciones y movimientos sociales se les pretende dar algún tipo de estatus de reconocimiento político. Y un tema muy importante, se va a permitir que a estos movimientos tengan veedurías ciudadanas. Yo aquí tengo 2 veedores ciudadanos en la ciudad de Cali, al lado mío, pero a los movimientos se les va a reconocer la posibilidad de que ellos alimenten veedurías ciudadanas, y de esta manera pues se está intentando jugar a aquello que llamamos la democracia directa. Estos son los primeros puntos de lo que ayer se anunció, y yo quisiera que con esto introdujéramos una primera ronda de análisis de lo que esto significa, doctora Luz Betty. Sí, efectivamente, en el día de ayer se firmó un acuerdo sobre el segundo punto, que era muy álgido, el de la participación política. Es un documento extenso de unas 4 o 5 páginas, y pues es dentro de esos lineamientos de la concepción política muy liberal. No hay nada diferente a lo que está en la Constitución Política de 1991, la Constitución que nos rige. Una serie de foros, una serie de mesas de trabajo, una serie de comisiones para el estatuto de la oposición, para garantizar la viabilidad de estos acuerdos, para garantizar efectivamente que los movimientos y grupos políticos diferentes a los tradicionales puedan participar en la vida democrática. Es decir, profundizar la democracia,
pero dentro de lo que está establecido en la Constitución de 1991. Las veedurías, pues para que las veedurías se garantice la transparencia de todo este proceso de transición y estén allí permanentemente ejerciendo un control ciudadano, una vigilancia para que se cumplan. Surgen inquietudes, ¿no? Si en 22 años de vigencia de la Constitución no se ha podido expedir por parte del Congreso un estatuto de la oposición y en materia de derechos sociales no se ha podido expedir el estatuto del trabajo, la pregunta es, ¿será posible que en corto tiempo, a mediano plazo, se haga realidad esto que está plasmado en estos acuerdos, en el acuerdo que se firmó ayer en materia política? En fin, la idea, como quedó plasmada ayer en el documento, es promover una serie de foros para que la mayoría de los ciudadanos participen, pero sobre todo para que participen con propuestas a través de sus organizaciones sociales o políticas. Esa es la idea. Usted, doctor Pablo. Bueno, en efecto, pues este acuerdo pues tiene una gran trascendencia desde el punto de vista pues, del impulso de la democracia, porque pues en un país como el nuestro, en donde la democracia pues tiene un carácter muy formal y en varias oportunidades esta democracia ha sido caracterizada como una democracia restringida porque todos esos derechos y garantías consagradas en la Constitución pues no se materializan en actos concretos. Esto parece ser que permite de alguna manera pues implementar en la práctica el ejercicio de la democracia. Por ejemplo, en el caso del Estatuto de la Oposición, pues han pasado más de 20 años. En la Constitución del 91 se estableció de que habría un estatuto de la oposición y pues hasta ahora ni el Congreso, ni el gobierno, ni ninguna otra autoridad pues ha contribuido a que se haga realidad este estatuto, que es muy importante y que hace parte de alguna manera pues de las democracias liberales y sociales que existen hoy en el mundo. Es un aspecto fundamental del desarrollo pues, de los regímenes políticos que hay en este momento. De tal manera pues que el acuerdo lo que recoge de alguna manera es una serie de derechos y garantías en favor de la oposición política, ¿no? Y pues entra a analizar y entra a exigir que se materialicen esos derechos y esas garantías. Claro, hay mucha tela de donde cortar. Para ser efectiva en la práctica esas garantías se necesita, pues lógicamente, que hayan unos cambios sustanciales e institucionales y que obviamente se garantice la participación de los ciudadanos en la actividad política. ¿Y qué dice un empresario que está todos los días jugando en la economía y que puede ser afectado negativo o positivamente con todo este proceso? Buenos días. Perdón. Normalmente lo que uno como empresario puede pensar es de que se haga y se haga lo más pronto posible por el bienestar de todos nosotros los colombianos como tal. Más que todo por estas personitas que cada día están muriendo, esperando de que solucionemos el problema nosotros los adultos para que no estemos tildando a esos muchachos que andan por la calle sin saber qué es lo que está pasando, porque yo pienso de que estos muchachos jóvenes no se dan cuenta de la paz, ni de la guerrilla, ni del gobierno, ni de cosas, porque a lo mejor no tienen tiempo de observar este tipo de cosas. Pero es muy importante que esto no coja mucho plazo, porque cada día que pasa son personas más que le dan de baja tanto a los que están en la guerrilla e igualmente a los hijos de la patria también, que es lo que no queremos, que se sigan muriendo, porque está muy bien, ellos están trabajando en La Habana y están un poco más relajados, mientras que los que están aquí en Colombia, en la tierra directamente,
en el monte, porque los hijos de muchos ciudadanos nuestros también tienen que mandar sus hijos al monte a enfrentarse colombianos con colombianos. Yo quisiera que pensáramos bastante en que esto no puede coger mucho plazo ni mucha larga para estar diciendo de que otro año. Dios quiera que estas cosas se den lo más pronto para que no haya más madres quejándose, llorando porque su hijo se fue para el ejército o porque su hijo se fue para la guerrilla por falta de oportunidades. Dios quiera que esto se haga y lo más pronto posible. Dios quiera que Dios ilumine la mente del presidente Juan Manuel Santos, que es quien está enfrentando esta situación, sea para un bien y no que se vaya a volver una terquedad el tema de la paz. Dios quiera que se dé lo más pronto posible para el bienestar de todos nosotros los colombianos. O sea que no cabe dudas con sus palabras que usted es un empresario que apuesta por este proceso de negociación. Dios quiera que así sea, sí señor. Ya. Doctora Lubetti, uno de los temas que la clase política ha puesto como talanquera para que este proceso de negociación con la guerrilla tenga un buen desarrollo es la pretensión de la guerrilla, por lo menos la pretensión inicial, de tener jurisdicción y un número a priori determinado de curules en el Congreso. Este punto parece que ha quedado aplazado, que lo han dejado para un segundo momento, y además en el informe que ayer salía, claramente se establecía que los dos grupos negociadores han aceptado crear una comisión de expertos distintos a ellos, académicos entre algunos y especialistas, que miden las mejores prácticas y experiencias internacionales electorales para hacerle propuestas al Estado y en este caso al Congreso de la República. ¿Usted considera que ese hecho no va a ser talanquera para que se desate ahora sí definitivamente la recta final de la firma del acuerdo de negociación de paz? Sí, por supuesto. Yo pienso que es muy probable que lo de las curules, los cupos de la insurgencia en el Congreso, pues haga parte de una de las leyes de referendo. No olvidemos que no es un referendo que va a haber, sino que son varios referendos, y uno de ellos muy posiblemente tenga que ver con el número de curules. Pero la comisión a la que usted acaba de hacer referencia es una de las tantas que han acordado en el día de ayer la insurgencia y los delegados del gobierno nacional en La Habana. Vamos a ver realmente, depende ya de nosotros los colombianos, decir, ¿qué queremos? Si queremos continuar por la misma línea que ha mostrado que genera más injusticias, más inequidades, o queremos realmente hacer unos cambios. Se trata de eso. La guerrilla no es la que va a hacer los cambios los hacemos todos los ciudadanos. Ahora, allí se está proponiendo, se está acordando que el gobierno debe promover y garantizar la participación ciudadana. Bueno, esa es una lucha que venimos dando los ciudadanos desde 1991, desde el día que se firmó la Constitución. Sin embargo, esta democracia en estos 22 años ha mostrado claramente que es una democracia real, apariencia, no es una democracia aparente, no es una democracia real. Ya. Pues se trata de eso. A usted, doctor Pablo Borrero, le pregunto, la sensación con la que parte del país hoy amaneció, una sensación como de aligeramiento, hombre, parece que todo comienza a fluir, parece que ahora sí ya hay señales de que vamos a lograr un acuerdo de negociación. ¿Es una apreciación consistente o usted es escéptico de que finalmente vamos a consolidar este proceso de negociación? Bueno, en primer lugar, permítame decirle previamente lo siguiente. Yo celebro que finalmente el gobierno no se haya levantado de la mesa de negociación y que, pues, en el último discurso del presidente Santos se haya dicho, pues, de que va a ir hasta el final y que, pues, el proceso de paz es una estrategia fundamental para consolidar la convivencia y la paz y la democracia en el país. Esto es muy importante, porque recuerde usted
que incluso algunos miembros de su propio partido le estaban aconsejando al presidente que se suspendieran los diálogos, entre otras cosas porque estaba de por medio el desarrollo de la campaña electoral y otras razones. De todas maneras hay que celebrar, pues, en primer lugar, que el gobierno en ese sentido no haya oído esas voces y no se haya levantado de la mesa y esté dispuesto a llegar hasta el final de los acuerdos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que en términos generales el pueblo colombiano aspira a que haya paz en Colombia. Y aunque hay algunos sectores de oposición, pues que no estén de acuerdo con la paz, sino que plantean que a la paz hay que llegar a través de la guerra, lo que ahora se está planteando es que podemos dialogar, podemos hablar, podemos debatir, podemos hacer partícipe a los ciudadanos para generar unas condiciones que permitan dar por terminado el conflicto armado y comenzar a construir el proceso de paz. De tal manera que en ese sentido yo creo que el pueblo comienza a vislumbrar la posibilidad de que esto de los diálogos de La Habana se pueda convertir en una realidad. Y sobre todo porque, mire, es que en este país el régimen democrático ha sido un régimen de exclusión política. Por eso es que en este acuerdo se está hablando de derechos y garantías a la oposición política, porque las experiencias que hay en esa materia son terribles y dramáticas. Lo que sucedió con la UP, un partido político de oposición que fue aniquilado pues por el sistema, por el régimen político, ¿no? Y entonces pues lógicamente pues los movimientos y partidos políticos que hoy están irrumpiendo en la vida política tienen que gozar de las garantías suficientes para poder ejercer la actividad política. Entonces, a mí sí me parece que desde ese punto de vista lo que se ha acordado hasta ahora, ¿no?, es muy importante. Ahora, de ahí pues a que eso se implemente es otra cosa. Pero esperamos que con el concurso de todos los ciudadanos, porque es que en este acuerdo se plantean algunas cosas interesantes. Por ejemplo, se hace mucho énfasis desde el punto de vista de los derechos y garantías para que los ciudadanos participen en la actividad política a todos los niveles de la vida económica, política y social, tal como está establecido incluso en el artículo 2 de la Constitución Nacional, y que se promuevan todo un sistema de seguridad en torno al ejercicio de la actividad política. Eso es muy importante, porque es que aquí se ha vuelto un problema incluso opinar en contra de ciertas políticas, porque se considera que las personas que tienen una concepción distinta de la manera como se manejan los asuntos públicos, o son enemigos del progreso, o son terroristas, o son gentes indeseables, y eso debe acabar. Por eso, en uno de los puntos del acuerdo se habla de la necesidad de generar cultura política en torno al pluralismo ideológico, en torno a la convivencia social, en torno a la ampliación de la democracia. Yo quisiera, aprovechando las palabras, que Dios quiera que así fuera, son las siguientes. Yo digo las palabras que decía Martin Luther King: yo tengo un sueño, ¿cierto? Y ojalá ese sueño fuera de que este año pudiéramos tener un acuerdo de paz, de que ya no hubiera más guerrilla y ya no hubiera más asesinatos, para darle por lo menos a nuestros nuevos ciudadanos colombianos que nacen en este año finalizando o el próximo año, darles la gran noticia de que ya van a vivir en un país en paz. Sería un sueño poder uno decir esas cosas tan bonitas, de que estos niños ya no van a vivir en la guerra, porque los que estamos viendo hoy en día nacieron en la guerra, nacieron todos esos muchachos jóvenes que muestra la televisión diciendo estos jóvenes atracadores, estos jóvenes que esto, que lo otro. Ojalá dentro de 15 años no tengamos que señalar a nadie, ni decirle a nadie estos jóvenes, porque nacieron ya en un país con una democracia muy linda,
sin tanta corrupción y sin tanta cosa. O sea que los padres de la patria se ven obligados perdón, a que esto se haga realidad, tanto la guerrilla, tanto los militares e igualmente los políticos. Dios quiera que estas cosas se den por el beneficio de todos los que van de aquí para allá naciendo, para que no van a nacer como nos tocó a nosotros nacer en medio de la violencia permanentemente, Alberto. Bueno, definitivamente lo que ayer se anunció le pone un nuevo elemento a la agenda política electoral que viene para el próximo año y obliga a todos los partidos políticos y a todos los candidatos electorales a pronunciarse en favor o en contra de que este proceso se finiquite favorablemente, y particularmente al Centro Democrático lo obliga ahora sí a definir sin más rodeos si apuesta definitivamente por un proceso de consolidación de la negociación que hay con la guerrilla, o si se va a hacer a un lado y va a esperar que la situación fracase, porque no bien nombrado el candidato Zuluaga como el candidato de Centro Democrático, ayer y antier ya veíamos y oíamos los colombianos una valla enorme en la que Zuluaga estaba preguntándose qué pasaba con Santos y la negociación con las FARC. Pues si esto se está avanzando y hay viso de que sí se va a lograr consolidar un acuerdo político efectivo, habrá que preguntarle al Centro Democrático qué va a hacer, si va a ponerle un palo a la rueda o si se va a montar al carruaje de esa negociación. Hombre, yo quisiera, perdóneme que me meta allí, siempre debe de haber una oposición, porque para que las cosas den luz tiene que haber negativo y positivo. Yo digo de que eso que estamos hablando del Centro Democrático debe permanecer haciendo la presión, porque los caballos finos no se les puede soltar la rienda porque ahí mismo salen corriendo. De manera que yo pienso de que debe de mantenerse esa oposición, porque esa oposición es la que obliga en este momentico a que se esté informando al pueblo, a que se esté informando a las personas de qué es lo que está pasando, porque si no existe eso, automáticamente todos nos ponemos al lado de las olas y nos vamos a volver así, nos vamos a ir con las olas. Es bueno de que haya este tipo de cosas hasta el final, porque la única forma de que da luz es el negativo y el positivo. Claro que en materia política y tratándose del Centro Democrático, este movimiento del expresidente Uribe, pues no es una verdadera oposición. Que no está de acuerdo con algunas formas como está manejando, por ejemplo, el proceso de paz de los diálogos en La Habana el presidente Santos. Pero tanto Santos como Uribe son exactamente iguales en materia económica, en materia de concepción política, y aquí lo que necesitamos es una oposición, es decir, un pensamiento contrario, con fundamentos, por supuesto, a esa política que ha venido rigiendo en los últimos años o por siempre en este país. Eso es lo que no hay aquí. Aquí lo que hay es un unanimismo. En segundo lugar, va a depender, después de que se firmen los diálogos definitivos en La Habana, no es la paz, y eso siempre lo hemos analizado aquí. Apenas va a ser el periodo de transición, se inicia el periodo de transición hacia la paz. Eso lo dice, entre otras cosas, el documento que se firmó ayer. Y sobre todo, ya casi en las partes finales, dice algo: nada está acordado hasta que todo esté realmente acordado y definido. Esto significa que por el hecho de firmar este acuerdo y los otros que sigamos firmando sobre los puntos en discusión, no van a traer per se la paz. Todo depende de la firma, no solo de todos los documentos, es decir, que se agoten todos los puntos de la agenda, sino que también se hagan realidad lo que allí se acuerde. De manera que el camino que tenemos que recorrer para alcanzar la verdadera paz va a ser
largo posiblemente o va a ser medianamente corto, en fin. Lo importante es que depende de nosotros. Aquí de lo que se trata es de no seguir haciendo política con las armas, sino con las ideas y que se nos permitan a otras personas que pensamos diferente participar realmente en la vida política e institucional del país. Y en línea con lo que están diciendo tanto Rómulo como la doctora Luzbetti, yo, antes de darle la palabra a usted, doctor Pablo, planteo, a Centro Democrático hay que valorarle una cosa, como colombianos y como ciudadanos, y es que desde la derecha, que está representando como organización política, está haciendo la discusión política. No está haciendo discusión, mejor dicho, no está haciendo trabajo de zapa, no está haciendo trabajo por debajo, hostigando sus huestes para que vayan a hacer asesinatos y asunto de mano negra. Esto hay que decirlo con claridad, porque oposición no solamente es la oposición de izquierda, digámoslo así, también puede haber oposición de derecha, y en este caso es lo que está representando Centro Democrático. Hay que reconocerle al presidente Uribe, estemos o no de acuerdo con él y con sus tesis, que él ha logrado concitar el ánimo de mucha gente para decirle, mire, nosotros queremos esta plataforma y no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el actual gobierno. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo la verdad pues discrepo un tanto de ese planteamiento, porque pues entre otras cosas hay unas experiencias que hemos vivido los colombianos cuando pues el expresidente Uribe estuvo pues al frente del poder del Estado. Todo lo que ha pasado en ese gobierno desde el punto de vista político, pues cuáles garantías hubo durante ese periodo para que la oposición pudiera expresar sus opiniones. Todo lo contrario, el expresidente Uribe calificaba de terroristas a todos los que se oponían a su pensamiento y se oponían a las medidas que tomaba el gobierno. Y durante todo ese periodo hubo una serie de violaciones de los derechos humanos. Acordémonos de los falsos positivos, acordémonos de los asesinatos de periodistas, de dirigentes comunales y de dirigentes políticos que fueron asesinados y masacrados por las huestes que seguían esos sectores de derecha. Ahora, mire, el problema aquí es esto, es que la verdadera oposición no se puede limitar a las diferencias que hayan entre el expresidente Uribe y el expresidente Santos en relación simplemente con la forma de abocar los problemas para dar por terminado el conflicto armado. Desde luego, nosotros sí somos partidarios de que el conflicto armado se acabe no a través de la guerra, como lo plantea el expresidente Uribe, sino a través del diálogo. Y eso ha demostrado con base en experiencias de todo el mundo que es posible llegar a acuerdos sin necesidad de recurrir a las armas en determinadas circunstancias y condiciones concretas. Pero la verdadera oposición de la cual nosotros estamos hablando no es la que hace el expresidente Uribe y el Centro Democrático. La verdadera oposición es la que se debe construir sobre la base de que el pueblo exija que efectivamente haya democracia. Perdóneme. Y democracia significa, en este caso, ¿no?, de que el pueblo tenga acceso a la dirección, a la administración, al control y vigilancia de los asuntos públicos y no simplemente a la cuestión puramente electoral. Acuérdese que aquí siempre predicamos que hacemos pedagogía ciudadana. Usted acaba de decir una frase que yo no puedo dejar pasar por alto. Usted dice, la verdadera oposición es... Entonces usted está definiendo la oposición, pero es que puede haber otro sector de opinión, y yo aquí no soy defensor de oficio, ni atacante de oficio de nadie, de ningún sector, pero puede haber un grupo de colombianos que consideren que lo que hace Uribe y toda su gente es la oposición. Así que no hay una verdadera oposición, hay múltiples oposiciones. Ese es el punto que quisiera que dejáramos puntualizado para que no haya lugar a dudas con respecto al televidente. ¿Usted quería decir algo? No, hay diferentes opiniones. Me interpela. Hay diferentes opiniones y está bien que haya diferentes opiniones, pero una cosa es que hayan diferentes opiniones en desarrollo, eso que se denomina el pluralismo ideológico y político, y otra cosa es que haya una verdadera oposición a un régimen que ha sido y seguirá siendo excluyente
en la medida en que el pueblo no participa realmente de la administración, ni el control, ni de la dirección de los asuntos públicos. Yo tenía algo que decir, qué pena que estoy un poco afónico. Yo tenía algo para decir que de pronto nombró él cuando habla de falsos positivos y muchas cosas que el presidente Uribe de pronto, no todas sus compañeros o personas que estuvieron con él le hicieron la tarea como verdaderamente él quería, ¿cierto? Me hace comentarios sobre eso. Y eso lo hace usted ver como que eso es malo, por decir algo, de que el presidente Uribe cuando manejó hizo unos falsos positivos, que el agrario, que esto y lo otro. Pero nosotros no podemos pensar ahora en eso, porque entonces estamos pensando en la guerrilla. ¿Usted sabe cuántas cosas ha hecho la guerrilla? ¿Cuántos asesinatos, crímenes de lesa inmunidad, los personajes que mataron, que se dieron cuenta que los mataron con tiros de gracia? Todas esas cosas se supone que se están como medio borrando para no volver a retroalimentar de pronto cosas del pasado que han pasado, porque no todos podemos ser perfectos, nadie es perfecto. Hay mandatos de los cuales se están haciendo cosas, pero se han adelantado muchísimas. Acostumbramos mucho a ver siempre las malas. Yo digo de que para mí no hay temor si hay paz o no hay paz. ¿Por qué digo yo para mí? Porque trata al máximo uno como persona de ver cuál es el fruto que verdaderamente va a dejar este tipo de cosas. Sea buena o sea mala, tenemos que seguir viviendo y tenemos que seguir pensando a la defensiva como nos han enseñado desde hace 50 años para sobrevivir. Yo creo que esa es la mejor forma para no entrar de pronto en polémicas de que es que ahora los guerrilleros son buenos cuando anteriormente solo era narcotraficantes y solo eso. ¿Para qué se nombran las cosas negativas de nuestro expresidente Álvaro Uribe, que hizo 8 años de lucha contra un solo punto? Ver cómo apoyaba para que la guerrilla no nos secuestraran desde el 18 y desde aquí, desde la María. Era que quería hablar. Perdón, mire, desde el punto de vista de la ciencia política, si queremos hablar en esos términos, la oposición es que un pensamiento político, filosófico, económico, un modelo diferente de sociedad al que nos ha venido rigiendo. Esa es la oposición verdadera y por eso es que aquí hay tanto temor a esa oposición. Lo del expresidente Uribe no es una oposición al modelo económico, al modelo de sociedad, al modelo político. Es una visión diferente de las cosas, pero dentro de ese mismo modelo, y eso lo tienen en cuenta ayer tanto la insurgencia como el gobierno nacional, cuando ellos dicen acordar establecer medidas para garantizar y promover una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización. Eso hace parte de la convivencia, de respeto por las ideas del otro, pero de lo que se trata es de no seguir con ese modelo unanimista de que si no es esta sociedad y este modelo neoliberal y privatizador, pues estamos condenados pues al atraso, cuando aquí hay unas ideas diferentes porque ha mostrado 22 años de ese modelo neoliberal y profundización del mismo, tanto con Santos como Uribe. Allí no hay ninguna diferencia de que es menester otra cosa. Esa es la oposición política verdadera y por eso es que se necesita un verdadero estatuto de la oposición y por eso se necesita que el Estado garantice no solamente a los partidos de la unidad esa política que hay, que es una especie de bipartidismo, y al Partido Conservador y al Partido Liberal y a los verdes, a los tradicionales, que tienen la misma lectura política económica, sino a otros sectores que nos permitan la participación. Y aquí no se trata de decir
que los guerrilleros es buenos, que los volvamos buenos de la noche a la mañana. No, ese es un discurso equivocado. Aquí nadie está planteando de que los guerrilleros, la insurgencia son buenos o son malos. No podemos poner la discusión en esos ámbitos. Tenemos es que mirar desde el punto de vista político, con todo lo que implica ese concepto de la política. Si hay una cosa clara, que la tengo muy concebida en mi corazón y en mi mente, que es de que el presidente Juan Manuel Santos quiere el bien para nuestro país y para todos nuestros colombianos. Igualmente le pasa al presidente Uribe, como usted dice, ambos tienen un mismo pensamiento y es ayudar a que Colombia, a que nosotros los colombianos vivamos bien. Eso lo tengo claro, porque el presidente Uribe no quiere de que nosotros vivamos mal. El presidente Juan Manuel Santos tampoco quiere que vivamos mal, quiere que vivamos en un país como verdaderamente necesitamos nosotros los colombianos, un país digno, de respeto con las demás personas. Muy bien. El problema no es, escúcheme, el problema no es de que los colombianos no queramos que este país haya paz, haya democracia con justicia social, haya mejor convivencia, haya unas condiciones económicas y sociales favorables para el pueblo colombiano. Desde luego, todos estamos de acuerdo con eso. Pero mire, hay que hacer las diferencias. Por ejemplo, en este momento se está discutiendo en todo el país el problema de la salud, ¿no? Y resulta que hay una gran movilización hoy de sectores sociales, no solamente de médicos, doctor Pablo, sino de vamos a pasar al trabajadores. segundo tema. Sí, pero escúcheme, Necesito yo termino tiempo. esto porque me parece que Muy es breve, muy por importante. favor. Y resulta que el gobierno del presidente Santos, con el cual estamos de acuerdo en lo que toca con lo de la cosa de la paz, ¿no?, se empeña en que ese proyecto que ha presentado el gobierno a la Constitución del Consejo se apruebe, y es un proyecto que no resuelve los graves problemas médicos, quirúrgicos, farmacéuticos del pueblo colombiano. Hablaremos en otro programa. Entonces, esas son las diferencias que hay que hacer. Allí hay una gran oposición por parte de los ciudadanos. A esa oposición es que nos referimos nosotros. Muy bien. El tema del acuerdo político en la agenda política que se está negociando en La Habana, lo dejamos allí solo para que usted, amable televidente, quede tocado, quede picado y busque el sabor, busque más información, haga más análisis, porque se trata de que aquí no tenemos verdades completas ni verdades rotundas. Aquí simplemente somos analistas, intérpretes y opinadores de una realidad que a todos nos compete. Ahora vamos a pasar a un segundo, vamos a abrir otra ventana. En Colombia, en los últimos años, ha comenzado a ocurrir algo que los economistas, algunos dicen, se está desindustrializando el país, otros dicen, no, se está desacelerando la economía. Pero una cosa que con desindustrialización o desaceleración sí está a la orden del día es el creciente flujo de centros comerciales en el país y particularmente en Cali. Buscando información para este tema, nos encontrábamos un dato que nos sorprende muchísimo. Buenos Aires, Argentina, tiene solo 12 grandes centros comerciales. Y en Cali, solo en Cali, tenemos 23. Y Cali tiene 3 veces menos población que Buenos Aires, capital de Argentina. Pero igual que esto, nos encontramos con que los centros comerciales en Colombia se estimó el año pasado ventas, o mejor, compras, consumo por parte de la comunidad por alrededor de 43 billones de pesos. Y de esos 43 billones de pesos se estima que el 8% fue consumo generado en compras en centros comerciales, es decir, alrededor de unos 6,5 billones de pesos. Pero otro dato que nos sorprende muchísimo: el metro cuadrado más caro del país está en los centros comerciales, tanto para comprar como para alquilar. El centro andino en Bogotá, que es el centro comercial más costoso del país, el metro cuadrado alquilado vale 450,000 pesos. Perdón, 450,000 pesos. Es decir, es un dineral. Y la media de compra por visitante es de apenas 18,000 pesos.
En Cali, por ejemplo, nos encontramos con que en Jardín Plaza la media de compra es de 60.000 pesos por visitante, sobre una media de 400.000 visitantes. Y en Cosmocentro es de 75.000 pesos. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, ¿los centros comerciales están movilizando la economía o están lavando dinero? ¿Los centros comerciales están movilizando la economía o están escondiendo un problema de pérdida de tejido industrial? ¿Qué es lo que pasa en economía, en este caso local y regional? Comience usted, doctora. Dos cosas. En primer lugar, no hay la menor duda de que se está lavando dinero. Esa es una realidad que tratan de esconderlo y ya algunos funcionarios y algunos sectores lo han venido diciendo. En segundo lugar, se trata también de esconder una realidad, que es la desindustrialización, que es el empleo precario e inestable, la informalidad, etcétera, etcétera. Pero eso tenemos que mirarlo, lo de los centros comerciales, la proliferación. Hay 23 en ese momento en Cali, pero va a haber más. No olvidemos que allí... Hay 5 en proceso de construcción. Claro, entre otros, en los terrenos de la Plaza de Toros, donde estaban los parqueaderos, que se hizo un negocio para construir allí un centro comercial, cosa desde el punto de vista urbanístico totalmente contraproducente. Es decir, frente a otro centro comercial en una vía de inmensa congestión vehicular, de mucho tráfico, donde convergen caminos para hospitales, para el HIV, para el psiquiátrico, para las clínicas del sur, etcétera, etcétera. Los centros comerciales, ellos dicen, mire, estamos moviendo bastante dinero aquí, gran parte de la economía se mueve a través de los centros comerciales, pero esa economía a veces subterránea, supongamos que no fuera economía subterránea, pero eso realmente está contribuyendo al desarrollo de la región o del país. Ese es uno de los análisis que tenemos que hacer. En segundo lugar, el empleo que allí se genera es un empleo precario, escasamente con el salario mínimo legal, y subempleo, porque gran parte de las personas que laboran allí es en la informalidad. Es decir, tienen que trabajar extenuantes horas, mucho más de 8 horas, domingos, festivos, horarios nocturnos, y el salario que reciben realmente es muy mínimo. De manera que la discusión es amplia. Por eso es que ahora que se va a discutir el plan de ordenamiento territorial, ese es uno de los asuntos que tenemos que discutir en la ciudad de Cali. Y no podemos dejar simplemente lo que se ha hecho hasta ahora, y es lo que se pretende por este gobierno, la idea, la concepción de ciudad, de modelo de región y de ciudad que tiene el alcalde y que tiene el gobernador. Eso es lo que se va a llevar a realidad, a ordenanza o a un acuerdo municipal. ¿A usted para vender sus zapatos de calzado Rómulo le sirven los centros comerciales? Bueno, hay muy pocos centros comerciales de los cuales venden nuestro producto, porque es un producto económico, y la verdad que tener un almacén en un centro comercial, el costo es muy alto del arrendo. O sea, por un pedacito de local te piden 10 y 15 millones de pesos, que es algo bastante exagerado. Es algo que uno queda sorprendido de ver un espacio tan pequeño con un costo tan alto. Hay almacenes y centros comerciales que venden nuestro producto y lo venden un poco más caro, pero que sea el fuerte de Calzado Rómulo para vender de pronto estos tipos de productos no es por el mismo costo, porque a la gente le tiene que colocar unos costos un poquitico superior a los que le puede colocar en otros sectores. Bueno, yo diría que la proliferación de centros comerciales pues hace parte de la lógica del desarrollo capitalista, de la ampliación del mercado. No nos olvidemos que la cuestión no es simplemente producir, sino vender. Y entonces, pues,
pues lógicamente en la medida en que se incrementa la producción, pues se hace necesario crear mucho más condiciones de mercado y por ello pues construir nuevos centros pues para llegar al consumo finalmente, al consumidor. Ahora, a mí lo que me preocupa en todo esto es lo siguiente. En Colombia, por ejemplo, en los últimos años se viene generando un fenómeno y es la internacionalización de la economía y como consecuencia de ello la presencia de monopolios que están comercializando toda clase de productos, bienes y servicios en los mercados nacionales y locales. Y uno ve pues a los europeos metidos aquí en centros comerciales, uno ve a los mexicanos inclusive que han incursionado también, a los chilenos, y son grandes monopolios, ¿no?, que tienen sus sedes principales en Chile, en Europa, en los Estados Unidos, en todas partes. Y la comercialización de esos productos, bienes y servicios por cuenta de los nacionales se ha ido limitando, ¿no? Uno ve los esfuerzos que tiene que hacer, por ejemplo, Éxito, ¿no?, que es uno de los centros comerciales, ¿no?, importantes, que se ha ido expandiendo, pero que tiene muchas dificultades porque hoy la competencia internacional está avasallando los mercados nacionales y sobre todo las iniciativas de los productores y comercializadores nacionales, autóctonos. Eso es una cosa preocupante. Y la competencia es feroz, es terrible. Uno ve las diferencias de precios en esa venta de bienes y servicios entre los grandes centros comerciales internacionales, digámoslo así, y los centros comerciales nacionales. Y entonces allí hay una política, y esa política está favoreciendo a esos intereses, a esos grandes monopolios, y está de alguna manera poniendo en desigualdad de condiciones a los centros nacionales. Eso de un lado. Por otra parte hay una tendencia. Resulta que no todo se realiza, digámoslo así, en los grandes centros comerciales. En Europa y en Estados Unidos y ya en América Latina se viene dando la tendencia de crear pequeños, digámoslo así, centros comerciales en sectores claves del territorio, ya sea a nivel nacional, local o regional. Y en eso, inclusive, los grandes monopolios han advertido esa circunstancia y están penetrando casi que en los barrios, están penetrando con tiendas que surten pues las necesidades de las gentes en diversos productos, bienes y servicios. Bueno, eso desde luego ligado a la monopolización de todo ese proceso de comercialización va a generar una gran dependencia de nuestra economía de los extranjeros, y a mí me parece que esa es la parte fundamental que hay que analizar. Yo quiero preguntarle a usted, don Rómulo, usted que es empresario y que, como dice el doctor Borrero, usted produce para vender. Sí. Históricamente, ¿cómo ha vendido usted? Mejor dicho, ¿ha tenido canales propios? ¿Usted se ha pegado de centros comerciales o de otros sistemas de distribución? Explíquenos, porque esa es la realidad que vive el empresario mediano. Bueno, en este momentico, ya como ustedes lo han nombrado, cada día hay más centros comerciales, ¿cierto? Y muchas personas que van progresando, van haciendo lo que la señora nos dice, la doctora nos dice, van invirtiendo el dinero en centros comerciales para colocar o a darle un poco más de caché a los productos. Eso se ha venido haciendo con muchas entidades, de las cuales se empezó en un barrio, un almacén, y ese almacén ha dado para que se pueda montar en un centro comercial, y eso ha hecho de que cada día se vaya haciendo también muchos almacenes que estén dentro de los centros comerciales. Lo que yo hablo es de que el costo es muy alto para de pronto vender los productos, a pesar de que hoy en día, como dice el doctor, también hacen muchas promociones y cosas que se ven dentro de los centros comerciales. ¿Qué da de garantía de pronto un centro comercial? Da un poco de seguridad al comprador. A veces en el centro es un poco más riesgoso, a pesar de que ya hoy en día en el centros comerciales se está optando por mucha seguridad, que lo está haciendo
la gobernación o la alcaldía están cuidando el centro como tal para la seguridad. Pero es lo que genera también los parqueaderos, porque cuando usted va a comprar algo necesita cómo parquear un carro, y de esa manera usted puede dejar su carro tranquilo y poder comprar sus cosas tranquilo. Yo digo, como dice él, si están invirtiendo en nuestro país, si se están haciendo inversiones, es porque hay confianza en este país. Ya hoy en día, gracias a Dios, ya hay confianza en Colombia, que es lo que nosotros necesitamos. Y decía yo de que ojalá vinieran bastantes industriales, pero bastantes industriales de otros países, para poder de que eso nos ayude a que todos estos jóvenes que están sin empleo podamos conseguir empleo. No hay necesidad de traer los productos terminados de una vez a nuestro país. Pueden traer las empresas a Colombia e invertir en empresas que sean mucho más generadoras de empleo. De esa manera los muchachos que no saben qué es una máquina, por decir algo, de coser, se enteren qué es una máquina de coser, teniendo la oportunidad, entrando a una empresa que llegue y decir, ve qué buena tecnología tienen, y ese muchacho va a aprender para poder de que cada día en nuestro país le abra la mente a todos estos jóvenes en hacer cosas positivas más bien. Escuchamos un televidente que tenemos en la línea. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? El doctor Tejada, buenos días. Buenos días, don Melquisede. Bueno, yo quiero decirle respecto a ustedes sobre el tema que están tocando de todos los centros comerciales, cómo nos afectan a nosotros, al ciudadano de a pie. Lo que podemos observar es que vienen nuevos mercados de distintos países, hacen empleos temporales, pero los precios verdaderamente siguen por las nubes. Y uno muchas veces va a un centro comercial a comprar, pero es por cuestiones de novedad. Pero en cuanto a la economía del país, ¿quién se favorece? Se están favoreciendo todos los que están llegando con esos almacenes. Ellos son los que prácticamente se llevan el dinero, pero en la práctica, hacia la economía del país, ellos hacen dinero golondrina, pero la población en el fondo, en la tecnología, lo que se refiere al empleo verdaderamente digno, no se está dando en el país. Y por ahí yo creo que puedo opinar en lo que ustedes dijeron. El lavado de dinero es una cuestión general que se está haciendo en todo el país, y eso es una verdad, porque nosotros lo presentimos y lo sentimos. Pero el país tiene que tener una economía que favorezca a toda la población colombiana, y eso es lo que nosotros necesitamos. Que haya empleo, haya trabajo, salud y dignidad para nosotros. Muchas gracias, don Melquisede. Les digo a ustedes tres puntos relevantes para cerrar el análisis. El primero, si el costo de arrendamiento o de propiedad es tan alto en un centro comercial, ¿quién paga eso al final? Me aventuro a poner una hipótesis sobre la mesa. ¿No será que la pague el pequeño empresario y el mediano empresario en el plano nacional, a quien las empresas que están en los centros comerciales los obligan a vender muy barato para poder ellos tener el margen que les permita pagar el arriendo y ganar un margen de utilidad? Por lo tanto, el gran ganador aquí es el dueño o los dueños de los edificios, de los amoblamientos inmobiliarios, y no la economía como tal. Sí, la respuesta a su interrogante, ¿quién paga los altos costos que tienen que fijarse a los artículos, a los productos que se venden en los centros comerciales? Pues los paga el consumidor final. Es a él siempre, el consumidor final, siempre se le trasladan los altos costos de cualquier producto o de cualquier servicio. En segundo lugar, esa proliferación de centros comerciales en la ciudad de Cali está muy directamente relacionado con esa concepción y visión de modelo de país y de ciudad, y concretamente de Cali, una ciudad de servicios, donde no se promueve la industrialización, no se promueve el desarrollo ni la generación de un empleo estable. Y esa es la discusión de fondo. Y esa es una discusión que está en los puntos que se está hablando en La Habana. Es decir, generar las condiciones en este país para promover empleo,
para que se desarrollen las empresas, la gran industria, y no simplemente todas las ciudades capitales y las grandes ciudades de este país, todas tienen una misma visión, ciudades de servicios, ciudades turísticas, es decir, ciudades para gastar mucho dinero. Y en tercer lugar, ese modelo de la proliferación de centros comerciales tiene que ver con la política económica del gobierno nacional que siguen a pie juntillas los alcaldes de la ciudad, y es las garantías para lo que llaman los inversionistas extranjeros, las seguridades para los inversionistas extranjeros. Bien lo decía el televidente, es decir, son ellos los que se están llevando el dinero de los colombianos, toda esa plata que se vende, el 7% del Producto Interno Bruto, gran parte de eso se lo están llevando esas multinacionales extranjeras como Falabella, como Carrefour, como todos estos, como PriceSmart, como todos estos grandes monopolios. Permítame, les pongo dos ejemplos, uno personal, pidiendo disculpas por hacerlo personal. Hace algún tiempo, una hermana mía que vivía en España, a propósito de un cumpleaños, le pidió a un hijo mío, cómprele a su papá un par de zapatos allá en Cali, en nombre mío. Y mi hijo se fue a un centro comercial y me compró unos zapatos en un almacén muy fino. Le costaron 200 y pico mil de pesos. Y llegó muy pinchado a traerle los zapatos al papá. Y yo, que soy acucioso, miré y decía Made in China. E inmediatamente le abrí el debate a mi hijo y le dije yo, oiga hijo, esos 250.000 pesos que usted acaba de pagar, seguro que si acaso 30.000 o 50.000 le quedaron al chinito que hizo los zapatos. Todo lo demás se quedó en la cadena de intermediación. Con este ejemplo, y el segundo, Fabio Rodríguez, expresidente de la Cámara de Comercio, hace algún tiempo en otro medio de comunicación decía que había ido a PriceSmart y se ha encontrado 5 aguacates por 5.000 pesos. Pero que señores aguacates, la pregunta es, ¿cómo hacen para llevar 5 aguacates después de semejante logística a 5.000 pesos? ¿A cómo se los compraron al agricultor? Me imagino que por 500 pesos. Entonces, ese es el efecto perverso que habría que analizar si detrás de tanta belleza y de tanta monumentalidad en los centros comerciales hay de verdad tanta generación de riqueza. Por eso no podemos, con ese criterio liberal, no simplemente o neoliberal, del expresidente Uribe en su gobierno y el presidente Santos en la actualidad, abrirle la puerta de manera absoluta a la inversión extranjera, es decir, a los grandes monopolios, para que los grandes monopolios utilicen los mercados nacionales para que se enriquezcan a costa de acabar la industria y el comercio nacional. Y mire, es que la política del monopolio, el monopolio excluye la libre competencia y el monopolio tiene una política bifronte, es decir, de un lado baja los precios de los productos para quebrar la competencia, en este caso nacional, como en el ejemplo que nos acaba de poner el señor director. Esos aguacates a los cuales usted se refiere son traídos inclusive de Europa o del Asia o de Vietnam a precios ínfimos, y por ese camino quiebra pues obviamente la producción agropecuaria e industrial del país. Y por otro lado, la otra política de los monopolios es imponer precios de monopolio, que dependen de la voluntad de los dueños del monopolio, no del mercado, no de las leyes de la oferta y la demanda. En eso, ¿qué es lo que ha sucedido? Que tanto en el gobierno del presidente Uribe como del presidente Santos, señor Rómulo, esa política se ha impuesto y es la política que rige en este momento en el país, una política en favor de los grandes monopolios en contra de la industria colombiana y la comercialización de los productos colombianos. Para repostar últimamente, porque se cerró el programa, se acabó el tiempo. Gracias, la verdad que Dios quiera que nuestro país salga adelante y le podamos generar empleo a mucha gente, que es lo que estamos necesitando en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, amables televidentes, recuerde que este programa es un aperitivo, por eso lo hacemos de 7 a 8 de la mañana, para abrir el apetito a usted, para que busque información, para que reflexione sobre la realidad y para que pueda participar de manera más crítica en la toma de decisiones que afectan el interés colectivo. Todos somos responsables de la democracia, todos somos responsables de la paz, todos somos responsables del progreso o del no progreso.
y la única manera es actuando y comportándonos siempre como ciudadanos y no como simple masa. Ciudadanos. Buenos días.